del censo y de los datos preliminares que se conocieron en la jornada de ayer por parte del Instituto Nacional de Estadística. Por eso recibimos a su director aquí en piso nuevamente. Diego Gual, ¿cómo anda? Buenos días. Hola. Buen día. Un gusto estar con ustedes y bueno, para conversar un poquito sobre algunos detalles. Sí. ¿Qué le que son sorprendió de los datos que se pudo, preliminares, ¿no? Sí, Estamos hablando. Sí, son datos preliminares a 2 meses del cierre del proceso de campo, así que son datos que pueden variar levemente. Sí. Pero yo creo que tal vez el dato más importante es que la población uruguaya está básicamente estancada, ¿no? Es decir, entre el 2011 y el 2023 creció solo 1%. Es decir, básicamente somos casi los mismos que en el 2011. Y eso hacia adelante, además, con perspectivas de que la población comience a caer, ¿no? Yo creo que... Sí, teniendo en cuenta además que tenemos un 3% de extranjeros que si no estuvieran seríamos menos. Sí, de hecho la inmigración reciente, digamos, o la inmigración en el periodo intercensal entre el 2012 y el 2023 fue del orden de unos 62.000 y la diferencia entre la población 2023 y 2011 es de 30 y algo de mil, o sea que si no tuviéramos esos 60 y pico de mil, ayer hubiéramos dado una cifra de caída ya de la población, ¿no? Sí. Así que la inmigración ayudó a que no tuviéramos una caída de la población y hacia adelante yo creo que va a ser clave. Tenemos una situación en la que en el 22 tuvimos 39.000 defunciones y 33.000 nacimientos. Así que ya estamos en una tasa de crecimiento natural negativa. Y otro dato que llamó la atención es la cantidad de gente mayor de 100 años. Sí, casi se duplicó en los últimos 20 años. Teníamos 440 aproximadamente en el año... Ahí lo estamos viendo en el gráfico. 440 en el año 2004 y 822 en el año 2023, es decir, casi que el doble de población mayor a 100 años. Y un dato interesante es que más de 26.000 personas en Uruguay tienen más de 90 años. O sea que es una población cada vez más envejecida. Los niños y adolescentes hasta 14 años son un 18%, cuando hace 60 años eran un 28% de la población. O sea que, bueno, el Uruguay está en un proceso de envejecimiento muy importante y con desafíos importantes hacia adelante en términos de la demografía del país, ¿no? Cuando pasó la pandemia uno tenía la sensación de que había más nacimientos y bueno, sí, la tasa de funciones como que había aumentado, pero tenía la sensación de que el uruguayo como que apostaba más a tener un hijo. No, digamos, la tasa de natalidad ha tenido un decrecimiento muy importante en los últimos años. En parte por algunas buenas razones, lo hemos comentado en otras oportunidades, que es un menor embarazo adolescente en Uruguay. Sí. Pero bueno, tiene un desafío luego en materia de lo que va a ocurrir con la población uruguaya. Es decir, cada joven es precioso, digamos, en Uruguay. Y esa gente va a tener que tener una alta productividad para sostener el sistema de bienestar uruguayo. Otras variables supongo que deben ser aspectos económicos, digo, porque obviamente que tener hijos implica una responsabilidad, implica una inversión económica interesante, claro, a la cual no todo el mundo puede acceder. Y de estimo también, no sé, proyectos de vida diferentes, ¿no? Donde hoy en día se busca más la realización capaz que personal, profesional, etcétera, que retrasa lo que es la maternidad y la paternidad. Eso también es así. Claro, sí, esos factores son factores importantes. El Uruguay no es extraño a lo que ocurre en otros países desarrollados, ¿no? Donde este problema allí está. El Uruguay tiene una tasa de natalidad de 1,3 hijos, digamos, por cada pareja, digamos. Eso es muy bajo, por supuesto. Y tiene que ver con eso, sí, retraso en bueno, las decisiones que tienen que ver con la maternidad hacia una edad mayor, y por supuesto eso tiene luego impactos con menores nacimientos, ¿no? Digo, son desarrollos normales, sí, pero que bueno, van a generar desafíos importantes en materia de seguridad social, en materia de políticas de cuidados. Tenemos muchas más personas mayores, y lo que mencionábamos hoy, es decir, vamos a tener poca gente en edad activa y trabajando. Por tanto, esa gente tiene que producir mucho, ¿no? ¿Hay datos de departamentos? ¿Cuál fue el mayor departamento que aumentó en su número de habitantes? Nosotros ayer no liberamos todavía información de población a nivel de departamentos.
porque allí hay departamentos que tienen muy poca población y hay que ser cuidadoso porque puede variar bastante más de lo que variaría en el total de la población. Lo que sí podemos adelantar es que los 4 departamentos que más habían crecido en el censo 2011 son los mismos que más crecieron ahora. ¿Qué Que es son, Montevideo? ¿La zona costera? es Maldonado, Canelones, San José y Colonia. Son los departamentos con mayor crecimiento. Que se da también en este censo. Que se da también en este censo y se había dado en el censo anterior. O sea que esto se mantiene y bueno, y Maldonado va más a la cabecera de esto, ¿no? ¿Se sabe a qué factores Bueno, corresponden? a ver, digamos, hay una expansión de la zona metropolitana, la gente está saliendo un poco de Montevideo hacia la zona metropolitana, de Canelones, pero también hay algunas zonas de San José también, por ejemplo, Ciudad del Plata. Es decir, y también mucha gente se va a vivir a Maldonado, incluso también algunos inmigrantes, sobre todo argentinos, se localizan allí. Maldonado se está convirtiendo en un nuevo polo, ¿no? Económico en términos del país. Y eso explica el crecimiento muy fuerte ya de hace bastante tiempo, ¿no? ¿Se puede adelantar el otro extremo? ¿Qué departamentos han disminuido bastante la cantidad de habitantes? Bueno, yo prefiero no adelantarlos, pero también es bastante, digamos, entre los 5 departamentos que en realidad hay que decir que van a caer, los 5 últimos que están en el ranking son departamentos que van a caer. De esos 5, 4 eran los mismos que habían tenido tasas de crecimiento menores. De hecho, caídas también en el censo anterior. ¿Cuáles son? El censo anterior. Sí, pero yo prefiero no adelantarlos todavía porque puede haber pequeños cambios en ese ranking, porque allí estamos hablando de departamentos que son pequeños y un pequeño conteo diferente puede hacer que otro pase a estar en ese ranking. Yo prefiero todavía no adelantarlo, pero hay bastante coherencia también entre los departamentos que en definitiva van a estar cayendo, que son los 5 de abajo, digamos. ¿Los datos definitivos cuándo van a estar? Van a estar en el segundo trimestre del año 2024, o sea, dentro de unos 5 meses aproximadamente. Aumentó la cobertura de servicios higiénicos y eso me llamó la atención. ¿Eso qué tiene que ver? Justamente con el avance de saneamiento. Sí, por eso nosotros ayer ilustrábamos algunas de las potencialidades del censo, ¿no? Por supuesto, uno lo que más conoce es lo que tiene que ver con la población, pero los censos tienen una potencia muy grande para identificar a dónde hay alguna limitante en términos de acceso a servicios públicos. Claro. Lo que ayer mostrábamos es que el acceso a agua potable por cañería es de 92% en el Uruguay. Y lo interesante es que Montevideo ya estaba en una situación similar a esa en el censo del 85, pero el resto de los departamentos estaban muy alejados de eso. Por ejemplo, San José, Cerro Largo y Rivera estaban por debajo del 50% de cobertura. Y lo que se ve es que hacia este censo todos han convergido hacia Montevideo. En términos de electricidad es un 99% de cobertura. O sea, es un país que tiene una cobertura universal. Y en términos de servicios higiénicos, digamos, conectados a saneamiento o a pozos, digamos, tenemos allí una cobertura muy grande, que ya era grande en este factor en el 85, digamos. Allí ya había una cobertura muy importante, si no mal recuerdo, de un 87%. Ya en el año 85, o sea que allí hay menos diferencia. Donde creció muchísimo entre el 85 y hoy, en los últimos 40 años, es lo que tiene que ver con la cobertura de electricidad y la cobertura de agua potable por cañería, ¿no? Sí, también podemos hablar de mascotas y del teletrabajo. Eso. Sí. Me llamó la atención que un 6,5%, ¿eso sí está bien el porcentaje? Un 6,5% de las personas ocupadas teletrabajan, al menos de forma parcial, de forma habitual. Eso es importante y en el caso de Montevideo, estoy diciendo las cifras de memoria, Aumenta, creo que es un 10, lo estamos viendo, bueno, no sé si está allí, pero ahí lo tenemos. Un 10,8%, casi un 11% de los ocupados en Montevideo trabaja, bueno, ya sea de forma híbrida, o sea que va algún día a la oficina, o de forma exclusiva. Y los 3 primeros departamentos son bueno, Montevideo, Canelones y Maldonado.
Se separa ahí en lo que es teletrabajo, o sea, obviamente que hay un 2,8 por ejemplo en Montevideo, ¿no? Que es el que tiene más una situación híbrida. Sí. ¿Se logró diferenciar ahí las personas que teletrabajan? Porque muchos los hacen, me refiero a con empresas internacionales o para el exterior, o sea que no hay una presencia física acá en Uruguay. Sí. ¿Se separa ahí cuáles son los que teletrabajan para algo que sea en el país o en el exterior? Sí, no, a ver, lo que sí tenemos es... Sabemos si las personas residen en un departamento y trabajan para otro departamento, digamos. Esos son datos que sí los tenemos, no los tenemos procesados todavía, pero es información que también vamos a contar, ¿no? Por ejemplo, gente que puede estar trabajando de Maldonado, haciendo teletrabajo o teletrabajo híbrido y trabajando para una empresa que está en Montevideo, ¿no? Eso lo vamos a poder saber a partir del censo y creo que va a ser una información muy útil, además. Bueno, una de las cosas que dejó el censo es que si no dependiéramos de la gente que vino a vivir a nuestro país, los inmigrantes, ese número sería bajísimo, el de los uruguayos. Sí, yo creo que... Eso es una tendencia que va... Sí, a ver, yo creo que es el mensaje más, yo diría más impactante del censo y que yo creo que va a dar muchos debates a partir de este momento, ¿no? Allí tenemos, una inmigración que estuvo sobre todo concentrada en venezolanos, un 27%, luego un 22% argentinos y el tercer origen fue Cuba con un 20%. Pero sin esa corriente inmigratoria, que además es una corriente inmigratoria reciente, bueno, el país hubiera tenido números de caída de población en el periodo intercensal. Yo creo que ese es el número más impactante, porque lo que estaba previsto es que el Uruguay llegara a esa situación en el año 2047. Es decir, nos adelantamos como 25 años a esa situación en la que comenzamos a tener un proceso de decrecimiento, ¿no? Esto es como cuando llegamos a un diagnóstico de una enfermedad o hacemos cualquier tipo de diagnóstico. O sea, tenemos los datos, todo muy lindo y... O sea, ¿qué implica esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿En qué línea hay que trabajar para mejorar aquellas cosas que hay que mejorar? ¿Sí, no? Sí. Bueno, a ver, como mencionábamos al comienzo, lo otro que es importante decir en términos del censo es que esta dimensión de la población y la baja tasa de crecimiento es uno de los elementos que el censo arroja. Pero el censo arroja un montón de otros elementos. Por ejemplo, veíamos cobertura de servicios públicos, que nos va a permitir saber con mucha precisión en qué zonas, en qué barrios tenemos limitantes. Por ejemplo, mencionábamos una cobertura del 98% en términos de agua potable por cañería. Por supuesto, hay un porcentaje de hogares que están en zonas rurales que allí nunca o difícilmente va a llegar el agua potable, pero sí podemos ver en qué zonas de los departamentos se requieren obras para tener una cobertura del 100% al menos o sea que en definitiva implica trabajos de proyección en lo que tiene que ver con políticas departamentales y de Estado. Exacto, digamos, esta información va a ser utilizada por los próximos 2 gobiernos para definir las políticas públicas no solo a nivel nacional, sino a nivel departamental y también a nivel del tercer nivel de gobierno municipal. Pero yo creo que el debate tal vez más importante es el que tiene que ver con la demografía, porque allí hay desafíos muy importantes y esto está atado, por ejemplo, a elementos que tienen que ver con la política educativa, que si ya era un tema de preocupación, si somos cada vez menos, tenemos que tener muchas capacidades y tener empleos que generen alto valor para que el país mantenga el estándar de bienestar que tiene hoy, si no es imposible. ¿Y a nivel educativo cómo estamos? Bueno, no sacamos estadísticas todavía de los niveles educativos, de los cortes. Eso va a ser información que va a venir hacia adelante. Y allí podremos tener un diagnóstico además muy preciso de cuánta gente tenemos en cada rango de años de educación, ¿no? O sea que yo creo que hay que analizar más los datos para hacer un diagnóstico más preciso para la situación. Tengo que ir cerrando la nota. ¿Qué porcentaje de viviendas quedaron sin censar? Bueno, nosotros acá hay que distinguir 2 elementos. La omisión, digamos, propiamente dicha, es decir, las viviendas o personas que fueron omitidas, nosotros estimamos en el orden de un 3,9%. Y después hay viviendas que fueron identificadas como con personas, pero que a pesar de todas las visitas no logramos acceder a ellas y eso es en torno de un 5% de viviendas que no se logró acceder a hacer la entrevista. Pero bueno, en definitiva, las cifras que nosotros estamos publicando ya tiene una estimación de esta omisión y por tanto ya
la tienen en cuenta para estas proyecciones de 3.444.263 personas. ¿Le sorprendió el número de mascotas? Bueno, ¿O se esperaba? Son cinco, no, Uruguay tiene muchas yo creo que mascotas, fue en bastante realidad. sorprendente. Es decir, tenemos más de 2 millones, más de 2.100.000 mascotas. Sí. En el orden de 1.440.000 perros. Y cerca de, lo estoy diciendo de memoria, 690.000 Sí, yo tengo 690.000 gatos. 689.980 gatos Ahí y está. 1.444.546 perros. Sí, y 2/3 de los hogares Sí. tienen al menos una mascota. Así que yo creo que es un dato Sí. también bastante Interesante. impactante de la cantidad de animales que conviven con nosotros de forma habitual. Gracias por la visita. Muy amable. Lo gracias por esperamos la el año invitación. que viene Sí, para con conocer mucho los números gusto. finales. Con mucho Muy gusto. amable. Gracias.